Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta mañana voy a invitarles nuevamente. Yo sé que acaban de estar de pie, saludándose y todo. A lo mejor más de algunos, si es como yo, ya se cansó, ¿verdad?, de estar parado. Pero póngase de pie otra vez, hermano, por favor, si es tan amable. Porque vamos a leer la palabra del Señor. Ya después de leer la palabra, podemos tomar nuestros asientos para recibir lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Así que, hermanos, muchas gracias por estar aquí adorando al Señor con nosotros en este día domingo. Amaneció un poco lluvioso, ¿verdad? Y creo que es importante notar que cuando llueve o cuando está muy frío o algo así, es más difícil para las personas venir a despertarse y venir temprano a adorar al Señor. Así que, hermanos, yo les felicito y les doy la gracia por estar aquí adorando al Señor con nosotros. Amén. Así que, hermano, de verdad, no lo tome como cualquier cosa. Eso es algo que demuestra su deseo de estar aquí, su deseo, su hambre por el Señor, ¿verdad? Así que qué bueno, hermanos, que estemos aquí preparados. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo número 4. Estamos iniciando una nueva serie. En esta mañana va a ser una serie corta. Una serie corta, va a ser una serie solo de 3 domingos. Una serie de 3 semanas, 3 partes. Y se titula Vencedores. A ver, dígalo usted conmigo, Vencedores. Y en esta serie vamos a estar hablando sobre cómo vencer o cómo sobresalir en ciertos asuntos de la vida. Los voy a ir nombrando cuando vayamos cada domingo, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, de cómo vencer en esta situación o en aquella. El tema de introducción esta mañana, vamos a leer la porción en Mateo capítulo número 4 y vamos a enfocar este texto donde habla de la tentación de Jesús en el desierto. Muy conocido el pasaje. Vamos a leerlo juntos, hermanos, en Mateo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, a partir del versículo 1 en adelante, dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Una vez más, leámoslo, hermanos, juntos. Dice el versículo 1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias una vez más, Señor, y te pedimos en esta mañana que prepares nuestras vidas para recibir tu palabra, tu consejo, Señor. Gracias por aún hablarnos, Padre, por no olvidarte de nosotros, aun cuando nosotros nos olvidamos o distanciamos de ti. Gracias por ser un Dios fiel, un Dios que sigue amando, Señor. Un Dios que sigue hablando a nuestras vidas, que habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor, gracias. En esta mañana te pedimos que conforme a tu divina sabiduría, Señor, tu conocimiento perfecto, esa omnisciencia que posees, hables a cada corazón, hables a cada mente, Señor, que está aquí presente, como también aquellos que escuchan a través de los medios. Te pedimos que tú recibas la gloria por todo lo que has de hablar, todo lo que has de hacer en nosotros, y te pedimos que lo que hables, Señor, sea no solamente para nuestro bien personalmente, sino que sea principalmente para tu gloria, para que recibamos tu palabra, la pongamos en práctica, llevándolo a la aplicación, a la obra, Señor, y después
de allí tú seas glorificado por lo que has hecho. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien también lo recibimos. Amén y amén. Hermano, gracias. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Hermanos, estamos, como les dije, en esta nueva serie que se titula Vencedores, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 8 que Dios nos ha hecho más que vencedores. Dicen amén a eso. Dios nos ha hecho más que vencedores. Pero ¿qué significa realmente esa frase, esa expresión de la Escritura que dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, por medio de Él? Que somos más que vencedores. Quiere decir que podemos vencer sobre aquellas cosas que nos quieren separar de Cristo. Podemos vencer, lo voy a repetir, sobre aquellas cosas, sobre aquellos asuntos que nos quieren apartar o separar del amor de Dios. De eso está hablando Romanos. De hecho, si usted lo fuera a leer, Romanos 8, y comenzar a leer donde dice específicamente que somos más que vencedores, a mí me encantaría si por favor ustedes podrían buscar ahora mismo Romanos 8 para que leamos un pedazo de la escritura aquí y podamos todos entender por dónde va este asunto de esta serie, o sea, el tema de esta serie que se titula Vencedores. ¿Está listo? ¿Seguro? Romanos 8, del versículo 26 en adelante. Romanos 8, versículo 26 en adelante. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque, dice el versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, oiga, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muertes todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, dice el verso 37, en todas estas cosas somos por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Dicen amén. Gloria a Dios. Mire, el propósito de leer todo esto, a pesar de que nuestro texto de base está en Mateo, es para que entendamos el panorama de la serie. Aquí hay tres verdades, bueno, hay más de tres, pero le voy a señalar tres principales verdades de lo que acabamos de leer en Romanos 8. Uno, es que Dios intercede por nosotros. Habla del Espíritu que intercede, pero habla también de Cristo que murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo también por nosotros. Entonces tenemos aquí el hecho, una gran verdad, que Dios intercede, sea Cristo resucitado sentado a la diestra de Dios o el Espíritu que mora en nosotros, que igual intercede para que podamos orar como debemos orar. O sea, lo que a nosotros nos hace falta en palabras, el Espíritu se lo da a conocer a Dios. Amén. Entonces tenemos aquí el factor de la intercesión. ¿Por qué intercesión? Porque necesitamos estar en comunión con Dios. Eso es muy importante entenderlo. Necesitamos estar en comunión con Dios y necesitamos que alguien también interceda por nosotros. ¿Por qué interceder? Interceder es cuando alguien aboga por ti. Es cuando alguien da la palabra por ti. Es cuando a lo mejor tú quieres tal vez confiar en alguien y no lo conoces muy bien, pero tienes un amigo que lo conoce y el amigo da la palabra, da el voto de confianza por él y te dice: yo lo conozco, es buena gente, es buena persona, es confiable, puedes confiar en él. Entonces ahí hay una intercesión que está ocurriendo entre dos personas, donde el intermediario está diciéndole a la persona primera, diciéndole: mire, puedes confiar, puedes tener confianza plena en esta persona, porque esta persona es de confianza. Entonces la otra persona se beneficia por la palabra del intercedor, ¿me entiende? Del intercesor. ¿Me van entendiendo? Entonces eso lo tenemos con Jesús y con el Espíritu ante Dios el Padre, donde está intercediendo por nosotros para que estemos en constante buen estado con Dios. Porque, note, aunque Cristo haya muerto por nosotros, nosotros seguimos cometiendo errores, seguimos alejándonos de Dios con nuestras acciones o palabras o pensamientos, con a veces nuestra falta de oración, falta de conocimiento de la palabra y cosas por el estilo. A veces tomamos malas decisiones, a veces decimos cosas que no debiéramos de decir, a veces pensamos cosas que no debemos pensar, a veces actuamos como no debemos de actuar. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos tales cosas, tenemos un intercesor que está constantemente: Padre, perdona, Padre, dale fuerzas, Padre, ayuda, Padre, fortalece, Padre, ¿verdad? Da entendimiento. Entonces, hermano, imagínense, con esa intercesión que tenemos, tanto en lo alto, a la diestra de Dios, como también dentro de nosotros con el Espíritu de Dios, es así como nosotros podemos continuar viviendo como vencedores, porque aquí dice que esto es algo que nos hace más que vencedores. Ahora, conectemos los puntos. ¿Cómo eso nos ayuda a ser más que vencedores? Recuerde la historia de Job. En el caso de Job, viene Satanás y le dice a Dios, ¿verdad? Bueno, Dios le dice primero a Satanás: has considerado, has visto a mi siervo Job. Entonces Satanás le responde a Dios diciéndole: pues claro que te va a honrar si le has dado todo lo que él tiene, pero si le quitas lo que tiene, vas a ver lo que realmente hay en él. Estoy parafraseando. Entonces aquí viene algo donde Dios ahora le da permiso a Satanás de tocar lo que Job tiene, mas no hacerle daño personalmente a él. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo Job va a poder vencer con todo lo que él pasó, con todo lo que le sucedió a él? ¿Cómo él podrá mantener un estado de vencedor
con todo lo que le sucede? Fácil. No por su propia fuerza. Porque aquí hace la pregunta: ¿quién podrá contra nosotros si Dios está por nosotros? ¿Están entendiendo ahí? Porque ahí hace la pregunta varias veces. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Más adelante dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que nos separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación? ¿Será la angustia? ¿Será la persecución? ¿Será hambre? ¿Será desnudez? ¿Será peligro? ¿Será espada? O sea, hay tantas cosas que nos podrían separar del amor de Dios. Pero no nos separan. No porque nosotros seamos los fuertes que nada me afecta, sino porque tenemos quien intercede. Por eso dice: si Él está por nosotros, ¿quién me podrá separar? Si Él no estuviera por mí, entonces cualquiera de estas cosas podría separarme del amor de Dios. Pero como Dios está de intermediario, como Él está de intercesor, y Él está constantemente, no dejes, ¿verdad?, que esto te desanime. Fortalécete, ¿verdad? Como Él está ahí entre medio, entonces siempre tendremos la fuerza para continuar, porque es la mano de Dios el que nos sostiene. Entonces, ahí tenemos dos principios. Uno es que tenemos intercesor, ¿verdad? Alguien que aboga por nosotros. Pero segundo es que porque tenemos ese intercesor, entonces ocurre que las cosas que nos sobrevengan en la vida no tienen el mismo efecto que tendrían si no tuviéramos un intercesor. Más bien, como tenemos intercesor, podemos vencer. Por eso dice en el verso 37, ya perdí el versículo, pero ustedes saben a lo que me refiero, donde dice que somos más que vencedores, ¿verdad? Entonces, el asunto es que lo que tenemos es el resultado de tener un intercesor. Porque tenemos un intercesor, lo que nos sobrevenga no nos puede separar completamente de Dios. ¿Okay? Eso es. Pero ahora aquí viene el detalle. Aquí viene el detalle. Como le digo, son tres principios aquí que podemos extraer. Entonces tenemos en la última parte nombrado todo aquello que nos puede afectar. Sea, por ejemplo, ahí dice, ni el verso 38, dice: muerte, vida, ángeles, principados, presente, porvenir, poderes, alto, profundo, ninguna otra cosa creada. Previo a eso, como les dije, decía tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Entonces aquí tenemos la otra parte, y son las circunstancias de la vida. Las circunstancias. Ahora, con eso en mente, vamos a volver a Mateo 4, porque es aquí donde vamos a atacar, vamos a juntar todo esto. Pero el panorama de la serie, como le decía, se trata de que nosotros podemos ser vencedores, de eso se trata. Ese es el título de la serie, vencedores. ¿Y vencedores sobre qué? Y es ahí donde les dije todo lo que va nombrado. Son circunstancias, son cosas que le pasó a Job, cosas que le pasó a Elías, cosas que le pasó a Moisés, cosas que le pasó a David, cosas que le pasó a Pablo, cosas que le pasó a Pedro, cosas que le pasaron a los profetas, cosas que le pasan a los creyentes modernos, los creyentes de hoy, a usted y a mí. Van a haber circunstancias, van a haber situaciones que llegan a nuestras vidas, y cuando esas cosas lleguen, ojalá podamos decir que como Dios está con nosotros, estas cosas no pueden contra mí. Ninguna de estas cosas podrá separarme del amor de Dios. Ese es el punto de la serie. Ahora, volviendo a Mateo 4, hoy específicamente vamos a ver algunas de estas cosas. Y quiero que usemos el ejemplo de Jesús para saber cómo vencer cuando estas cosas vienen a nuestra vida. ¿Estamos? Ok, el versículo que leímos en Mateo 4 fue solamente el primero, porque los quiero leer uno por uno para explicarlos mejor. El versículo 1
Es el que leímos, leámoslo una vez más juntos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Sin buscar en su Biblia, vamos a hacer una prueba aquí. No se preocupe si no pasa la prueba. No hay, hermanos, una consecuencia mala de no pasar la prueba. Solamente es para saber quiénes saben. ¿Quiénes saben lo que ocurrió exactamente antes de este versículo que acabamos de leer? Porque este es el primer versículo del capítulo 4. Le estoy hablando qué es lo que ocurre al final del capítulo 3, que nos lleva ahora al capítulo 4. ¿Alguien sabe? No, el ayuno ocurre dentro de este capítulo 4. En el capítulo 3, lo que ocurre inmediatamente antes de esto es el bautismo de Jesús. Entonces lo que sucede, si ustedes van al capítulo 3, un poquito antes en su Biblia, ustedes van a ver que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el verso 17. Este es el último verso del capítulo 3. El último verso dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido o en quien tengo complacencia. Y de ahí el siguiente versículo es el que leímos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces aquí le va el primer punto. ¿Está listo? Los que están apuntando, los que están tomando nota, aquí le va el primer punto. En la vida cristiana van a haber valles y collados, van a haber altos y bajos, van a haber momentos de victoria, momentos felices, momentos de gloria, pero también van a haber momentos difíciles, momentos, hermanos, desagradables. ¿Están conmigo? Esto va a ocurrir. ¿A quién no le gusta estar en la montaña, en el retiro, en el retiro familiar, por decirlo así, pasando tiempo con su familia, con la familia espiritual, ¿verdad? En la naturaleza, cantando al aire libre, jugando juegos, divirtiéndose, pero también buscando el rostro de Dios? A todos. ¿A quién no le gusta estar en las aguas bautismales cuando nos están bautizando y todos están cantando, soy bautizado como manda el Salvador? Qué grande gozo siento yo en mi corazón, y escuchar y ver a las personas aplaudir y ver, hermanos, el Espíritu Santo descender literalmente sobre Jesús en forma de paloma, y que se oiga la voz que diga, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿A quién no le gusta estar en esos momentos de gloria donde el Espíritu desciende y se derrama sobre nuestras vidas, donde estamos, hermano, tal vez hablando lenguas, llorando, quebrantados, qué sé yo? Se siente la pasión, se siente el avivamiento, se siente, hermano, la energía de todo el pueblo cantando, gozoso, adorando, postrados a los pies de Dios. Se siente eso. ¿A quién no le gusta? A todos. El problema es que mucho puede cambiar de un versículo al siguiente versículo, donde ahora somos llevados al desierto para ser tentados. ¿Quién no ha llegado a la casa después de un servicio hermoso, después de haber alabado al Señor? Sale uno contento. El Señor le habló a su corazón un alimento que, hermano, usted se lleva y dice, wow, lo voy a atesorar. Y aparte fue el día que también hicieron pupusas, y se va a la casa contento también en ese sentido. Hasta se llevó a unas para más tarde, y llega a la casa a una gran pelea ahí, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado? ¿Por qué? Porque, hermano, se pasa del agua bautismal al desierto. Van a haber altos y van a haber bajos en la vida cristiana.
Van a haber momentos cuando usted está sirviendo alegre, cuando usted está cantando gozoso, cuando usted está hasta predicando la palabra de Dios o qué sé yo. Diferentes maneras que uno está como recibiendo y dando en la obra de Dios y todo le va bien, todo está, hermano, haciendo, como decimos en inglés, todo está haciendo clic, ¿verdad? Y todo está en ritmo, todo se está manteniendo ahí y uno bien alegre, bien entregado, bien gozoso, bien animado, cuando de pronto, hermano, como en la montaña rusa, ¿verdad? Que va subiendo, llega hasta el punto arriba y hay un segundo cuando tú sientes, a lo mejor no me debí subir a esta cosa, ¿verdad? Porque después viene para abajo y cuando va bajando, va descendiendo, es cuando uno comienza a experimentar todo lo negativo. Ahora, dos cosas interesantes sobre este versículo 1, nada más en el 1. Tenemos dos cosas muy interesantes. Primero, ¿por quién fue llevado Jesús al desierto? Por el Espíritu. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta, que recordar que Dios permite tanto los altos, porque en las aguas del bautismo le dijo Dios, o sea, una voz del cielo, es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. O sea, tú eres el Hijo amado de Dios cuando estás en la cima de la montaña. Pero también eres hijo de Dios cuando estás en el desierto. Dios permite que llegues ahí, porque en el desierto vas a experimentar algo distinto a lo que experimentas en las aguas del bautismo. Al principio, antes de comenzar la predicación, les decía que nosotros llegamos hoy un día que amaneció lluvioso. Muchas personas no llegan ese día. Son lo que en inglés tenemos esta frase, fair weather Christians. Esa es una frase que significa que somos creyentes o somos cristianos cuando el clima está bonito. Ahora sí, ¿verdad? Entendemos. Porque lo que sucede, hermano, es que cuando las condiciones son perfectas, ahí estamos. Y cuando no lo son, es cuando no queremos llegar, ¿verdad? Faltamos. Y no estoy hablando solamente del clima. Estoy hablando cuando las cosas en nuestra vida, todo va bien, ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a hacer una carne asada, se llena el parque. Vamos a hacer un matutino. Yo no dije nada, ustedes solitos se rieron. Pero entendieron el punto, entendieron a lo que voy. Entonces lo que sucede, hermano, es que la verdad es que cuando se hacen actividades y todo va bien, llegamos y buscamos de Dios y anhelamos más y queremos llenarnos y tenemos hambre de Dios y todo. Pero cuando las cosas no van bien en nuestra vida es más difícil de hacerlo. Ese es el punto. No tanto el tipo de actividad, no me voy a enfocar en eso. Me estoy enfocando más en cómo está nuestra vida en el momento de la actividad. Porque cuando todo va bien, somos los primeros en llegar al matutino y los últimos en salir. Pero es cuando las cosas no van bien que somos los que tal vez no llegamos, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que entender que somos hijos de Dios en el bautismo y somos hijos de Dios en el desierto. Dios es el que lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque en el desierto la tentación que va a ocurrir, la prueba que vamos a pasar en el desierto es valiosa para mejorar nuestro carácter. Recuerda lo que decía, hermanos, Romanos 8. Por eso dije que ese texto es muy importante y tiene muchas lecciones. Porque Romanos 8 dice que aquel que Él predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó para que seamos como su hijo. O sea que el propósito de Dios es que es hacernos más como Cristo. Dios está, oiga esto, si no se lleva nada más, llévese esto hoy. Dios está más preocupado por hacerte como Cristo, más como Cristo, que por tu
comodidad, llamémoslo así. Dios se preocupa más por tu desarrollo espiritual, dicho de otra manera, que por tu comodidad. ¿Están conmigo? No nos tiene que gustar, no tienen que decir amén, pero ojalá entiendan a lo que voy. O sea, es como uno como padre, ¿verdad? Hace poco nos pasó con nuestro hijo, el más pequeño, que se lastimó, tuvo una herida y tuvimos que llevarlo a la emergencia hace como un mes. En esos momentos, hermanos, cuando le dan tratamiento y están gritando del dolor y están llorando y no quieren que el doctor los toque, ¿verdad? Porque les duele. Uno como padre a veces quiere rescatarlo de ese dolor, ¿verdad? Pero ¿por qué? Explíqueme usted, ¿por qué uno como papá o como padre, papás y mamás, por qué dejamos que pasen ese dolor en lugar de decir, ¿sabes qué? Te llevo a la casa mejor porque aquí te están causando dolor. ¿Por qué es que los dejamos allí pasar ese momento de dolor? ¿Por qué? Porque sabemos que es para su bien. Sabemos que al final van a salir mejores de cómo entraron. ¿Tiene sentido? Entonces Dios hace lo mismo. Dice, te permito llegar al desierto porque vas a salir diferente del desierto, vas a salir mejor. Te voy a desarrollar espiritualmente, voy a crear en ti más resiliencia, más perseverancia, más fe, más fuerza y todo esto que te va a hacer más como Cristo. Entonces Él permite que lleguemos al desierto, Él permite que lleguemos a los valles de los collados. Amén. Como digo, hermano, los amenes van a ser muy esparcidos, hermano, en estas enseñanzas porque no nos tiene que gustar, como digo, pero es la verdad. Y usted sabe, van a ver, porque usted sabe, porque usted ya tiene un tiempo de ser cristiano, sean años, sean meses, sean días, pero usted tiene lo suficiente tiempo de creyente como para saber que van a haber momentos agradables como desagradables en la vida cristiana. Y entonces aquí es lo que yo quiero que entiendan con Jesús. Jesús acaba de ser bautizado y esto quiere decir que Él está a punto de iniciar su ministerio. Está a punto de comenzar a predicar. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Está a punto de empezar esta misión. Cuando es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Ahora noten, el que está tentando no es Dios. El que está tentando es Satanás. El que lo permite, el que nos permite estar en un lugar donde seamos probados de esta manera, es Dios. Entonces eso lo que nos quiere decir es que Dios no tiene el propósito de causarnos mal, sino bien, como dije, porque estando allí podemos desarrollar características que nos van a servir para ser más como Cristo. El que nos quiere dañar es Satanás, porque él quiere presentarnos tentaciones que nos alejen, aparten, distancien, destruyan, derroten, tumben, nos quiten la fe. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Y recuerden que por en medio tenemos intercesor, que no permite que Satanás tenga éxito en su misión. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a vencer los valles, los momentos bajos de la vida cristiana? ¿Cómo lo vamos a superar? ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a ser vencedores cuando somos llevados al desierto? Algunos ahorita sienten estar ahí en el desierto. Otros acaban de salir de una, otros están por entrar en otra. Pero los desiertos van a ser siempre constantes a lo largo de la vida cristiana. Y hay que aprender lecciones ahí. Entonces, sigamos leyendo para que vayamos viendo qué más ocurre. Versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces dice, tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en
pan. Aquí tenemos lo primero. Lo primero que va a ser atacado, no en orden cronológico, sino lo primero que estamos viendo hoy en el sermón, es nuestras debilidades. Nuestra debilidad. Eso es lo que va a ser puesto a prueba en los momentos de los valles, ¿verdad? O sea, cuando estamos, hermano, en lo alto, gloria a Dios. Pero cuando estamos en lo bajo, lo primero que va a ser tentado, probado, puesto a prueba, es nuestra debilidad. Ahora usted diría, hermano, ¿eso qué significa tal vez nuestra debilidad? Para empezar, quiero señalar que todos tenemos diferentes debilidades. Como tenemos diferentes fuertes, tenemos también diferentes debilidades. Lo fácil es señalar cosas comunes, como decir que los hombres, su debilidad son las mujeres. O decir que su debilidad podrá ser el dinero. O que su debilidad podría ser alguna cosa muy común, las cosas más comunes que se nombran, que se mencionan. Pero no siempre son las cosas comunes, no siempre son las cosas que siempre se mencionan. Hay veces que nuestras debilidades son cosas que, hermanos, a veces hasta lo veríamos tal vez como algo bueno, pero que se puede convertir en una debilidad. Déjeme explicarle. Por ejemplo, el hambre de por sí, o sea, el hambre no necesariamente es algo malo. El hambre no es malo. Tampoco es bueno, o sea, no es malo ni bueno. Si usted me dice, hermano, tengo hambre, o sea, yo le voy a decir, pecador. No le voy a decir. ¿Por qué? Porque no es malo. Y usted dice, tengo hambre, tampoco le voy a decir, gloria a Dios, ¿verdad? Que tenga hambre. No, porque tampoco es eso. Como digo, es neutro, no es ni bueno ni malo. ¿Dónde se convierte en un problema esta situación del hambre? Ya le explico. Lo que pasa es que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Después de ayunar 40 días y 40 noches, aquí los que tienen experiencia con el ayuno, ¿cómo se siente uno después de ayunar? Pues con hambre. Entonces, en ese momento se puede decir que su debilidad, su área susceptible, es el hambre. ¿Tiene sentido? Aunque no es malo tener hambre, no es malo, porque dice que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, entonces tuvo hambre. ¿Es malo que haya tenido hambre? No, es lo que le digo. No hay que mirarlo como que el hambre es lo malo. La cosa es que el hambre que él sentía en ese momento, como había ayunado 40 días y 40 noches, y eso es lo que él sentía ahí, de eso se agarra el enemigo para querer tentarte en ese momento. ¿De cuál es tu hambre? Dicho de otra manera, ¿de cuál es tu debilidad? Ahora, yo quiero darles un poco de perspectiva aquí, hermanos, porque es un poquito, bueno, es interesante. Vea, en el caso físico del ser humano, en el caso físico, cuando comemos, la comida que comemos contiene calorías que nos dan energía, proteínas, cosas que nos ayudan, nos sirven para fortalecernos. Amén. Cuando no comemos, obviamente, estamos deficientes en estas cosas que necesitamos para tener energía y fuerza, físicamente hablando. Entonces, en lo espiritual es algo similar, pero casi como al inverso, ¿no? En el sentido de que en lo espiritual es el alimento al espíritu lo que nos da la energía que necesitamos, la fuerza. Por decir así, es cuando abrimos la palabra y comemos. La escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cuando recibimos palabra, cuando adoramos a Dios, cuando convivimos con nuestra familia espiritual, cuando estamos en oración dedicados.
Cuando estamos en devociones diariamente, aun cuando canta usted, hermano, mientras se baña, está, ¿verdad? Alá. Y usted ahí, ¿verdad? Con jabón y champú y todo, pero alabando a Dios, aún eso alimenta su espíritu. Aún en el carro, ¿verdad? Cuando casi se le olvida que tiene que mantener los ojos abiertos y está sometido en oración, pero ahí, hermano, usted está alimentando su espíritu. Mientras canta, mientras alaba, mientras hablas con el Padre. ¿Están conmigo? Ese es alimento espiritual. Todo lo que he mencionado, incluso hay otras cosas como el ayuno, que irónicamente es el abstenerse de alimento, pero aún ahí estás fortaleciendo el espíritu. Lo estás alimentando. Todo esto crea fuerzas, pero también ocurre lo contrario, que es cuando el creyente no abre mucho la Biblia. Aquí podría, lo dudo seriamente, pero podría haber alguien que no ha abierto la palabra desde el domingo pasado. Alguien que no ha cantado alabanza desde el domingo pasado. Alguien que, hermano, no ha ayunado en toda la semana. Alguien que no ha dedicado tiempo a la oración en toda la semana. Entonces lo que sucede es que cuando uno mantiene, digamos, una rutina de alimento, se está alimentando, por ejemplo, mañana, tarde y noche, ¿sí? Como mañana, mediodía y noche, desayuno, almuerzo y cena, por decirlo así, mantiene como una rutina de alimentación. Entonces, ¿verdad? Nunca siente, por decir así, una debilidad porque se está alimentando continuamente, está cuidando de su cuerpo. Y lo mismo ocurre en lo espiritual. Cuando estás orando, estás leyendo la palabra y todo, ok, muy bien. Pero cuando uno deja de hacer estas cosas, ahí es cuando entra la debilidad. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahí es cuando entra la debilidad. Y cuando entra la debilidad, aquí es donde ahora tenemos que ver cómo Satanás te va a tentar. Porque eso es el fin de tus 40 días de ayuno. Cuando dice aquí que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, la cosa es decir, bueno, usted cuando, ¿verdad? Ha estado alabando, ha estado leyendo, ha estado orando, ha estado haciendo de todo, pero cuando usted deja de hacer esas cosas, deja de estarse alimentando en el espíritu, las oraciones son son, digamos, menos frecuentes. El estudio bíblico, ¿verdad? Prácticamente salió por la ventana. Y comienza a decaer todo aquello que antes hacías. Entonces llega esa frase, tuvo hambre. Dígalo conmigo, tuvo hambre. ¿Sabe qué? Mejor personalícelo y diga, tuve hambre. Porque es así como comienza la respuesta a cómo caíste. Cuando se pregunta, ¿por qué hiciste tal cosa? Tuve hambre. Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué te escondes? Tuve miedo. Tuve hambre. Cuando ocurre algo, hermano, de esta manera, en tu momento de debilidad, porque no te has alimentado adecuadamente, entonces tienes hambre, le estás dando entrada a Satanás para tenderte una tentación. Estás prácticamente entrando en un momento de desierto donde Satanás te va a tender una trampa. Y ahora en esta trampa, lo bueno que tenemos aquí en el ejemplo bíblico es a un Señor que viene y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Él se apoya en la escritura, en lo que Él llama alimento espiritual, algo que puede ser el sustento principal para su vida, para no alimentarse de otra manera. Por ejemplo, si
aquí un hermano, un varón creyente, casado, en un momento de debilidad porque no ha estado orando, no ha estado leyendo la palabra, no ha estado, ¿qué digo yo?, buscando del Señor como debería de buscar del Señor. Y de pronto tiene una interacción inapropiada con una mujer. Y se le presenta la oportunidad de continuar esa relación, de seguirlo en un sentido, digamos, de pecado, que a Dios no le agrada. En ese momento tiene la opción de aceptar la propuesta del enemigo, o sea, ceder ante la tentación. Cuando le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, o de responder como Jesús, apoyarse en quien él debería de apoyarse. En este caso Jesús dice, apóyate en la palabra de Dios como alimento y no, ¿verdad?, en las piedras convertidas en pan. En el caso tal vez de ese hermano, decir, bueno, yo mejor voy a irme a apoyar, a fortalecer en Dios, o voy a ir con mi esposa a satisfacer mis deseos y necesidades, ¿verdad?, humanos, y no con esta otra persona. O sea, ahí tenemos ya la opción, como quien dice, ahí entra el momento decisivo. El problema, hermano, es que cuando uno tiene el tanque vacío, cuando el tanque está vacío, es más difícil hacer lo correcto, porque la fuerza le hace falta. En ese momento, por eso dice, tuvo hambre. En el momento del hambre, hermano, usted sabe, si usted ha hecho dieta alguna vez, si usted alguna vez ha hecho dieta, usted sabe lo difícil que es decirle que no al alimento que usted dice, no, pues de esto ya no voy a comer tortillas, dice. Pan dulce ya no, ¿verdad? Ya anda con su cafecito y mira en la mesa las conchas, de todo, y usted ahí, ¿verdad? No, no lo voy a hacer. De pronto ese no lo voy a hacer se convierte en una vez al año, no hace daño. Se convierte en mañana empiezo en la dieta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como le digo, allí en el momento de la debilidad, en el momento de la prueba, es difícil decir no. Entonces, lo que tenemos aquí, el ejemplo realmente a tomar de esto, extraer de esto, no es tanto lo que Jesús dijo al final, ¿verdad? Que es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. O sea, eso es producto de lo primero, de que Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y por eso cuando se le tendió la prueba, Él pudo decir, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque Él estaba alimentándose en el Espíritu. Y cuando uno se alimenta en el Espíritu, entonces uno puede andar en el Espíritu y no en la carne. Cuando uno tiene que tomar decisiones, no va a decidir con la carne, sino que va a decidir ¿cómo? Con el Espíritu, porque está alimentado el Espíritu. Esa es la diferencia. Cuando el Espíritu no tiene alimento, entonces la carne tiende a ganar la batalla. Porque la Biblia explica que hay una lucha que está ocurriendo constantemente entre la carne y el Espíritu. Están en batalla, dice Gálatas 5, si no estoy mal. Gálatas 5. Estamos en la carne y el Espíritu, están luchando entre sí. Y el que gana es el que está más alimentado. Entonces, aquí está, hermano, algo más clave que esto no puede existir. Si usted quiere ser, si tú y yo queremos ser vencedores en la vida, tenemos que seguir alimentando el Espíritu. Y esto requiere de nosotros un esfuerzo más allá vamos a decir, si del 1 al 10 estamos hablando que el esfuerzo mínimo es un 5
O sea que menos de un 5, usted no está leyendo lo suficiente la Biblia, no está orando lo suficiente. El 5 vamos a decir que es el promedio, que usted lee la Biblia aunque sea 2 o 3 veces a la semana, ora 2 o 3 veces a la semana en casa, vamos a decir algo así. Pero ya de ahí para arriba, entre más arriba llega el 10, ¿verdad? Más esfuerzo le está poniendo usted a las cosas de Dios. Entonces lo que yo le estoy tratando de proponer, aunque esto solamente es un ejemplo, le estoy tratando de proponer de que el que quiere, como dice el texto, hay un versículo que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso siempre se me ha sido algo tan lógico. Obviamente, si yo no quiero caer, tengo que mirar por dónde voy para que no tropiece. Eso para mí se me hace tan lógico. Pero es así de sencillo. Si tú quieres ser vencedor, entonces tienes que ponerte en situaciones donde tú tengas fuerza espiritual para decirle que no al enemigo. Y no ponerte en situaciones donde tú no tengas las fuerzas para decirle que no al enemigo. Y como repito, hermano, que dije al principio, cada quien tiene diferente debilidad. Cada quien tiene diferente debilidad. Por ejemplo, mi debilidad podría ser cómo yo reacciono, cómo yo respondo, cómo yo trato a mi esposa. Entonces, si yo no ando alimentado apropiadamente, entonces yo le voy a hablar mal. Voy a reaccionar mal cuando ella me hable. ¿Me va entendiendo? Cuando estoy bien alimentado, aunque me enfurezca, voy a decir, no, amor. ¿Por qué? Porque no estoy actuando en la carne, sino en el espíritu. ¿Me van entendiendo? Ese solo es un ejemplo sencillo, pero ese es un ejemplo de cómo en la vida cristiana nos ocurren las cosas. Entonces cuando usted dice, no, pues mire hermano, cómo ando ahorita por el valle, ¿verdad? No estoy en el monte, no estoy en las aguas de bautismo, estoy en el desierto. Digo, no, está alimentado espiritualmente. Porque algo que Jesús hizo fue ayunar 40 días y 40 noches. Se preparó, se alimentó para que cuando tuviera que enfrentar la prueba, esa debilidad que tal vez siente que tiene, ahí estuviera firme, estuviera fuerte para responder. Amén. Como le digo, yo se lo digo de corazón y creo que hay algunos más que lo han expresado también. Cuando a veces se hacen actividades, por ejemplo, las actividades de los varones que hacemos una vez al mes. Se extiende la invitación y algunos dicen, ahí voy a estar, y otros dicen, no puedo estar, ¿verdad? Como siempre. Pero sucede que algunos como que comienza a entrar un poco de no voy a decir frustración o desánimo, pero sí como que uno desearía ver llegar más personas. Desearía ver que el esfuerzo que uno está haciendo para tratar de alimentar a los varones, para tratar de, ¿verdad? Que eso valiera, ¿verdad? Mucho más, porque llegan los hermanos a recibirlo. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? Y es ahí donde yo le digo, hermano, a veces cuando después uno tiene estas situaciones, yo digo, bueno, ¿por qué no vino a alimentarse? ¿Por qué no vino a recibir esta palabra que se recibió? Ese ejemplo, ese testimonio, esa alabanza, ¿verdad? O esa convivencia, ese hermano que allí se hubiesen hecho amigos para tener un confidente, para tener a alguien que orara por usted, alguien en quien apoyarse en su momento de debilidad. Ahí está. Pero como no llega, no recibe. Y como no recibe, el tanque está vacío. Y como el tanque está vacío, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega al desierto, no tiene cómo responder al enemigo cuando le tiende la trampa. Y lo mismo ocurre con las hermanas. Las hermanas tal vez tal vez es un poco diferente en el sentido que ellas son más dadas a asistir a los servicios. Son más dadas a orar, son más dadas a leer, son más dadas a todo eso. Y aunque digan amén, 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 gloria a Dios, el problema de las hermanas es
es un poquito diferente. Es como en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador la semilla cae en diferentes lugares. Y para el varón, ¿verdad? Es como que cayera, ¿verdad? En la calle, junto al camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cayó en ningún lugar que pueda dar fruto, porque pues no estaba allí. No oró, no llegó, se quedó en casa, se fue al trabajo. Mientras que la hermana ahí estuvo, la semilla cayó ahí. El problema es que las hermanas se dejan muchas veces guiar por las emociones. Son bastantes dirigidas por sus emociones. Entonces lo que la palabra hace en ese caso es que sirve como un regulador de emociones. Que canaliza las emociones y los enfoca en una manera que uno puede crecer. Una manera que uno puede recibir y servir y ser fiel a Dios de esa manera, como Dios la ha hecho. Pero cuando no tiene eso, entonces se deja llevar. Y por eso, hermanas, por eso, mejor no digo, ¿verdad? No, por eso lo que sucede es que cuando llega ese problema, esa prueba, esa tentación, a veces son las emociones las que las jalan a cometer el error. Es lo que están sintiendo. Es lo que podríamos decir es lo que sienten, porque sienten demasiado. No sé si me explico, pero voy a tratar de explicarlo de esta manera. Es normalmente, por ejemplo, si hacen algo, como el ejemplo que di del varón que se puede acercar a una mujer de forma inapropiada. Si una mujer se acerca a un varón de forma inapropiada, es porque siente que no está recibiendo en casa lo que tal vez la otra persona le está ofreciendo. ¿Me doy a entender? Es algo guiado por lo que se está sintiendo o lo que carecen, o sea, porque me hace falta, porque no me están dando lo que yo necesito, o sea, no me están tal vez dando esa ¿cómo le llaman? La apreciación, no me aprecian en la casa, no me están de alguna manera valorando, no me están constantemente, ¿verdad?, diciendo lo especial que soy amada, no me están dando el afecto que yo necesito. Entonces, como me hace falta afecto, entonces aquí es otro tanque. Ya no es el tanque de que estoy llena de oración y ayuno y palabra y esto, sino que hay un tanque de matrimonio también, que no me han dicho I love you hoy, ¿verdad? No me han dicho esto hoy, no me han dicho. Entonces ahí también tuve hambre. Y eso es lo que ocurre en el caso de la mujer. Por eso digo, ahora al llenarse, eso no resuelve, el llenarse espiritualmente no va a resolver el otro tanque. Pero lo que va a resolver es no dejarse guiar por eso para cometer el error, sino dejar mejor que el Señor le guíe a poder recibir de la fuente apropiada lo que necesita. Eso es lo que va a causar. Pero hermanos, esos solo son ejemplos. Yo le digo, la debilidad podría ser cualquier cosa en cualquier persona, podría variar. Porque la Biblia dice que cuando somos tentados por diga conmigo, diversas pruebas. Eso quiere decir que son diversas, son diferentes, hay diversidad de problemas. El problema puede ser financiero, puede ser de salud, puede ser matrimonial, puede ser de tantas cosas. Hay tantas maneras de ser probado en el desierto. El punto es, cuando llegue ese momento, ¿cómo vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Cómo se va a mostrar fiel la palabra que dice que como Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no hay tentación, que no hay tribulación, que no hay persecución, que no hay espada, que no hay esto, que no hay lo otro, que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Cómo vamos a mantenernos vencedores en esos momentos? ¿Cómo?
Gracias a Dios tenemos alguien que intercede por nosotros. Pero fuera de eso, ¿cómo vamos a mantener el estatus de ser vencedores? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo Jesús? Alimentándose espiritualmente. Por eso, hermano, óigame, cuando se anuncia que va a haber una actividad, diga amén. Ahí vamos a estar primero Dios. Si en el trabajo le dice su patrón, ¿verdad? Tal día necesito que entres. Y tú dices amén, ¿verdad? Entonces igual cuando el Señor dice, tal día va a haber oración, amén. Tal día vamos a ayunar, amén. Tal día va a haber estudio doctrinal, amén. Ustedes no escucharon amén, ¿verdad? O solo soy yo que ya se me está yendo un poco el oír. Lo que le digo, van a haber pupusas. Ay, Dios, ahora sí. Era trampa para ver si estaban poniendo atención, para ver si se sabían el vocabulario del amén, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy panes con pollo me están avisando. Entonces, mire, el punto es que digamos amén a cada oportunidad que hay de acercarnos a Dios, a cada oportunidad de alimentarnos. Si no decimos que no, ¿verdad? Si no despreciamos el taco, el pan, lo que sea, no lo despreciamos, no despreciemos la palabra, la doctrina, la alabanza, la oración, el ayuno, el convivio, la actividad de mujeres, la actividad de varones. No lo despreciemos, sino digamos amén, gloria a Dios, y qué bueno. Porque después, si no lo hacemos, tenemos hambre. Y allí es donde somos más vulnerables. Ahí es donde somos más susceptibles. Ahí es donde podemos caer en el error. Las siguientes dos pruebas no me voy a extender porque ya el tiempo se nos fue. Pero aparte de eso, porque no lleva mucha ciencia. Después de que Jesús respondió que de toda palabra que sale de la boca de Dios, después Satanás lo llevó a la ciudad santa, verso 5. Lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, diga eso conmigo, si eres hijo de Dios, dice, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Mire aquí. Otra área de tentación, otra área de debilidad, otra área que puede ser expuesta durante el tiempo que se hace en el desierto es el orgullo, el ego, el yo. ¿Cómo así? Porque si decía yo en el bautismo, este es mi hijo amado, y en el desierto tenemos que recordar, somos hijos amados de Dios, pero llega un punto donde a veces estamos tan metidos en las cosas de Dios que a veces perdemos de vista que dependemos de Dios. Y más bien comenzamos a ver como que nosotros somos los fuertes. Porque, hermano, es como le digo, es lo opuesto a lo primero. En el primero tuve hambre. En el segundo estoy tan lleno, hermano, como un globo, ¿verdad? Entonces sucede que yo soy el que abro la iglesia, yo soy el que dirijo las alabanzas, yo soy el que predico, yo soy el que, ¿verdad?, recojo las ofrendas, yo soy el que oro por el invitado, yo soy el que hago esto y yo soy el que hago lo otro. Entonces se infla uno tanto que Satanás dice, pues si eres el hijo de Dios, si eres el superdiácono, si eres el superpastor, si eres la superdiaconisa, si eres la super hermana que hace esto y aquello, si eres el super cantante, el super músico, entonces lánzate. Estás en las manos de Dios, ¿no? Eres el preferido, el amado de Dios, el servidor fiel, el ungido, la poderosa, la chispuda, ¿verdad? Entonces lo que ahí comienza a ocurrir es, hermano, un efecto donde Satanás trata de crear en nosotros lo que ocurrió en él al principio. Amén. Aprovecharse de las cosas que pueden ser muy reales, pueden ser muy sinceras. Jesús, por ejemplo, ¿es hijo de Dios, sí o no? Sí, sí lo es. ¿Usted es un gran siervo del Señor, sí o no?
una gran sierva del Señor, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. Pero dependemos de Dios. Somos lo que somos, como dice Pablo, por la gracia de Dios. Por eso soy el más pequeño de los apóstoles, por la gracia de Dios. ¿Verdad? Todo es por la gracia de Dios. Cuando olvidemos eso, cuando olvidamos que todo es por la gracia de Dios, somos los que nos lanzamos del edificio. Y hay veces que ocurren en la iglesia situaciones donde, hermano, ahí tiene usted la opción de cómo va a reaccionar en la iglesia, porque hay problemas en toda iglesia. Y hay cosas que deberían y pueden mejorar en toda iglesia. Hay cosas malas que suceden, lamentablemente, y hay cosas que también son buenas en todas las iglesias, pero esto es uniforme. Por mejor que usted vea la iglesia, hay problemas por de medio. A veces no las ve usted, pero otros que están más adentro lo ven, lo conocen y saben. Y le digo, lo que sucede, hermano, cuando todo esto está ocurriendo, a veces usted tiene la oportunidad de reaccionar de cierta manera. Usted puede venir y decir, bueno, es cierto, yo soy esto en la iglesia. Como soy esto en la iglesia, yo voy a hacer esto. Porque esa es la tentación de actuar de una manera que no es la voluntad de Dios. Basado en los méritos de uno. Digamos, lo que uno ha hecho, lo que uno hace. Después de decir, como yo hago esto, entonces tengo derecho a hacer esto. Entonces Jesús puede decir, como yo soy el Hijo de Dios, yo me puedo lanzar. Y los ángeles tendrán que tomarme en sus manos. Suena mal, ¿verdad? Pero porque aquí tal vez no se aplica mucho en el sentido, hermanos, de que pues tal vez, no sé, tal vez no hemos llegado a ese momento, a esa etapa. O tal vez sí. Tal vez pasa sin que yo me dé cuenta. Pero de alguna y otra manera, de alguna otra manera, lo que sucede es que tenemos que tomar en cuenta, tenemos que entender que a veces, hermanos, no se trata de lo que hemos hecho, como dice Pablo, antes bien, he trabajado más que todos los apóstoles. Sin embargo, dice, soy el más pequeño de todos. Aquí la única manera de verlo, hermano, es que no dejemos que logremos, lo que hayamos logrado en la vida, dirija nuestra manera de seguirle sirviendo al Señor. Porque es ahí, la Biblia dice que después de, o sea, el orgullo dice, precede la caída. Eso es lo que dice. El orgullo, el proverbio, el orgullo precede la caída. Dígalo conmigo. El orgullo precede la caída. Es decir, cuando llega ese momento de pensar así, después llega la caída. Porque cuando ya uno está pensando de esa manera, algo va a suceder y va a caer o va a tomar la mala decisión. Y ahí es donde comenzamos a ver en las iglesias que hay iglesias que se, ¿verdad?, deshacen y todo así. ¿Por qué? Porque es ahí donde comenzamos a decir, bueno, yo soy el que lo sostengo, yo soy y no es Dios, ¿verdad? Soy yo y es Dios. Entonces ese es un problema que se dan a veces, pero no solo es en la iglesia, esto es algo que puede darse también en el matrimonio. Esto es algo que se puede dar en muchos aspectos, donde uno dice, no, yo soy el que sostengo este hogar, ya estoy cansado, soy yo el que lo sostengo, soy yo el que hago el esfuerzo, soy yo el que yo, y no ve los esfuerzos de su pareja, no ve también que su pareja es parte de lo que ha logrado ese hogar. Entonces cuando uno es cegado y solo ve lo de uno y lo de uno y lo de uno y lo de uno, entonces está ya al punto de decir, bueno, yo me aviento porque yo soy el ungido de Jehová, gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, alabanza sea Dios. Entonces ahí se avienta uno el reverendo y, hermano, a su sorpresa va a caer
¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno deja de mantener esa humildad de decir, bueno, Dios es el todo en todos, ¿verdad? Eso es lo importante. Y pues obviamente el último punto es cuando lo lleva al pináculo lo lleva, le muestra todos los reinos y le dice, ¿verdad? Aquí está todos los reinos del mundo y la gloria de ellos te lo daré, ¿verdad? Todo esto, como le digo, ahí, hermanos, no hay nada malo en que Jesús hubiese querido. Recuerde que la entrada triunfal a Jerusalén que hablamos, después de entrar y todo eso, después que hizo, lloró sobre esas ciudades. Dijo porque no habían conocido el día de su visitación, lloró sobre ella. Quería Jesús que esas ciudades lo reconocieran en ese momento, lo recibieran, pero no fue así. Entonces aquí se puede entender, antes de empezar su ministerio, sería excelente que él dijera, pues puedo, ¿verdad? De una vez todos estos reinos me sirvan, me acepten, me reciban, ¿verdad? Me adoren, me alaben, qué hermoso, eso es lo que yo quiero. No habría nada malo en eso. Pero repito, ocurre que cuando uno está en su estado más débil, más vulnerable, más susceptible, aún las cosas que uno desea pueden ser utilizadas para su mal y no para su bien. Por ejemplo, aquí, ¿quién no quisiera viajar más? Bueno, por lo menos son consistentes en no decir amén, ¿verdad? Pero les alabo por su consistencia, hermanos. Pero mire, a veces uno dice, no, yo quiero ir aquí, quiero conocer acá y quiero hacer, gloria a Dios. Perfecto. La única manera en cuando eso se convierte en un mal es cuando uno permite que eso lo aleje de Dios. Igual uno puede decir, bueno, yo quiero trabajar más, quiero tener mi propio negocio, gloria a Dios. ¿Hasta qué? Si eso lo aleja de Dios, ¿verdad? Y así en cualquier asunto. Puede ser bueno el deseo hasta que llega al punto de alejarte de Dios. Y entonces es malo. Ahora se vuelve en contra de la voluntad. Porque todo lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él. Seamos más como su Hijo. Entonces en todo sentido aquí no hubiese sido malo que Jesús dijera, yo quiero que esos reinos me adoren. Pero cuando uno va en contra de la voluntad de Dios, ahí es el problema. Entonces, iglesia, yo concluyo, yo sé que nos hemos extendido un poquito, pero yo concluyo con esto, hermanos, en esta mañana. Si usted quiere ser más que vencedor, lleguen los valles, ¿verdad? En su vida, los altos y después los bajos. Llegan los collados y los valles. Llegan los momentos buenos, pero también los desagradables. Cuando esos momentos lleguen, y llegan con frecuencia, estos momentos, si usted quiere ser vencedor, usted necesita, primero dijimos, hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué fue? Lo primero que hizo Jesús es prepararse espiritualmente. Prepárese espiritualmente. Prepárese espiritualmente. Hermano, eso requiere ¿qué? Como dijimos, el esfuerzo normal es el 5. Eso requiere, yo no sé en qué parte de la escalera se encuentra usted. Algunos ya están en un 2 y 3 y 4 y necesitan nada más para llegar al promedio. Pero hay otros que están en el promedio y necesitan escalar. Y hay otros que se puede decir, los felicito porque dan más de lo normal. Gloria a Dios. Que siempre sigamos escalando peldaños, ¿verdad? Siempre, para seguirnos fortaleciendo, para que en el momento de la prueba, como dice Efesios 6, podamos estar firmes, ¿verdad? Ante toda acechanza del enemigo. Amén. Ese es el punto. Más que vencedores. ¿Cuántos están conmigo? Póngase en pie y levante su voz en oración al Señor. Diga, Señor, yo quiero ser más que vencedor. Quiero ser más que vencedor en esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que tú me ayudes a vencer. Que tú me ayudes, Señor. En los momentos difíciles, en los desiertos, en los valles que yo voy a encontrarme, Señor, en mi jornada espiritual, en mi caminar contigo, voy a ver estos momentos, tanto los altos como los bajos. Y cuando esté en esos momentos,
Necesito las fuerzas para serte fiel. Necesito las fuerzas para resistir, como dice tu palabra en Efesios, para estar firme contra toda acechanza del enemigo, para apagar todos los dardos de fuego de Satanás, para poder responder que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, para poder decirle que no al orgullo. Como digo, Señor, puede ser con nuestras palabras o con nuestros hechos. Puede ser en tantas maneras. Lo que te pedimos, Padre, es que en ese momento tú nos fortalezcas, tú nos alimentes y nos permitas ser fieles y firmes. En el nombre de Jesús. Ponga una mano sobre alguien, hermano, que está ahí cerca de ti y diga: Señor, fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana. Cualquiera sea la lucha, la prueba, el desierto, el valle por el que esté pasando o por el que pasará, ayúdalo, Señor, ayúdala. Señor, porque esas pruebas, esos valles, esos momentos difíciles llegan, Señor, y a veces nos sacuden, a veces nos alejan, nos apartan de la iglesia, nos apartan de nuestra familia espiritual, nos apartan porque nos están afectando, Señor. Que no nos afecte, Señor. Danos fuerzas para que busquemos en esos momentos más de ti. Más de ti, Señor, más de ti. En Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Un fuerte aplauso, ya casi estamos terminando, no sin antes decirle que diga conmigo: venceré, vencerás y venceremos. Hay una famosa alabanza que dice así, ¿verdad? Y termina diciendo la alabanza: si Dios está conmigo. Así es que le animo a escuchar esa alabanza durante la semana, reconociendo que venceré, venceremos y vencerás, porque Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos en este día donde hemos recibido que pues somos más que vencedores en Cristo y solamente en Él. Oramos, dámosle gracias al Señor. Gracias, Padre, por este día, a veces lluvioso, pero con el ánimo y el deseo de estar aquí en tu templo. Bendice los corazones, Señor, que estuvieron alabando, los que no pudieron también. Bendícelos donde quiera que estén, Jesús. Llévanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares a disfrutar de la tarde, Padre. Bendice tu pueblo, bendice nuestras vidas y bendice nuestra iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Y este pueblo con alegría dice: amén, hermanos.